Gustavo Petro Urrego. Gracias. Excelentísimo señor presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y compañero. Excelentísimo presidente del Gobierno de España y compañero Pedro Sánchez. Excelentísimo señor presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, compañero. Estamos rodeados de compañeros y compañeras. Su Excelencia Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, señora Kaja Kallas. Su Excelencia Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, señor Mario Lubetkin. Su Excelencia Subsecretario de Estado en Asuntos de Política Exterior, Coordinador Nacional en representación de la República de Honduras, señor Gerardo Torres Zelaya. Su Excelencia Ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, señora Kamina Johnson-Smith. Excelentísimas y excelentísimos presidentes, primeros ministros, jefes de Estado y de Gobierno de los países asistentes. Vicepresidenta de la República de Colombia, Francia Elena Márquez Mina, honorables vicepresidentes, embajadoras, embajadores y representantes de los organismos internacionales acreditados ante el Gobierno de Colombia, directora, jefe de despachos, ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, autoridades del Departamento del Magdalena, medios de comunicación, autoridades civiles del departamento e indígenas. Aquí hablamos de gobierno a gobierno en este mismo territorio. Los pueblos Cogi, Arsarios, Aruacos, Cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Medios de comunicación, a mi hija Antonella Petro, que está por ahí. Y en general a todas y todos quienes nos acompañan en esta ceremonia de instalación y apertura de la cuarta cumbre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, CELAC, Unión Europea. Bien, no puedo hablar a nombre del conjunto de la CELAC, tiene unos estatutos que hacen que todo sea por consenso. Yo creo que deben ser cambiados, pero es un asunto que la CELAC debe acometer porque le quita operatividad, le quita capacidad. Nunca habrá unanimismo entre los pueblos del mundo y entre los gobiernos. Y cualquier gobierno en América Latina dentro de la CELAC puede decir no y no se hace. Lograr consensos relativos se vuelve absolutamente imprescindible para una organización como la CELAC. Ya será ella en sus asambleas quienes la decida, pero eso hace que yo hable también aquí a título de presidente de la República de Colombia y dé mis opiniones. Sobre esta experiencia estuve en la pasada cumbre en Bruselas, ya van 4, hay que hacer una evaluación, el mundo ha cambiado, siempre cambiará, la existencia es un fluir, dicen los indígenas de Colombia, y dice el maestro Heráclito y Hegel y muchos otros. Y en ese fluir, hoy tenemos que hacer análisis concretos de la situación en la que estamos. Indudablemente hay unas materias, le llamo comunes de acción, que Europa y América Latina y el Caribe pueden adelantar en la práctica, desarrollar. Estamos en un contexto difícil, todos lo sabemos. Cada gobierno tiene posiciones, creo que la mayoría de los gobiernos sabemos y hemos actuado en función de cómo reducir la barbarie que quisiera inundar al mundo. Hay una contradicción política entre el proyecto democrático que se levantó en Europa, que se levantó en América del Norte y que se levantó en América Latina. Quizás todos los pueblos en su historia, habría que hacer esas investigaciones, han tratado la idea de la democracia de una y otra manera en sus propias lenguas, en sus propios procesos. Pero en la historia reciente, contemporánea, lo cierto es que fue en Europa, en América del Norte y en América Latina y el Caribe, y sobre todo el Caribe, donde se empezó a levantar unas tesis escritas en idioma francés muchas veces, traídas clandestinamente como ideas en los barcos,
pero que se fueron haciendo realidad no tanto en quienes gobernaban en ese entonces, hace 2 siglos y medio, estas regiones, sino en los pueblos que no eran occidentales y estaban subyugados aquí en estas tierras, en las islas del Caribe, los pueblos negros traídos a la fuerza del África en un episodio terrible, la esclavitud, del cual poco se ha escrito, entre otras cosas, poca consecuencia ha tenido un hecho tan nefasto en la historia humana, en la civilización humana, como esclavizar y tratar como objetos a unos seres en beneficio de otros. Por la diferencia, y así fue quedando como una especie de marca en la política, como una especie de subconsciente casi, por la diferencia en el color de la piel, de donde nació el racismo, de donde nació la idea de una raza superior, de donde nació entonces otra barbarie inmensa, los nazis, lo que ocurrió con ellos, etc. La democracia entonces aquí se hizo carne, cañón, fusil, pueblo, caballos, porque en ese entonces era así, cabalgando con la bandera de la libertad. Aquí en este mismo municipio se creó el primer palenque libre de América, en Santa Marta. Y cerca de aquí, en Cartagena, Bencos Biojó construyó casi que el primer estado libre en todo el territorio americano. Y apenas se planteó la palabra libertad, se planteó otro problema fundamental que va ligado a ella, que es el concepto de la democracia. Hablamos mucho de república, pero poco de democracia. La democracia quizás es un proyecto inacabado, nadie tiene la solución definitiva a cómo el poder del pueblo se hace realidad, porque democracia no significa más que el poder del pueblo, y una y otra vez ese poder del pueblo es sustituido por intermediarios, intermediarias, que a veces se quedan con todo el poder y aparecen las dictaduras, las tiranías, los despotismos, que aquí también en América hemos sufrido. Fueron los indígenas y los negros los que plantearon una lucha por la independencia y la libertad. Y un proceso arrancó incompleto, indudablemente, por hacerse. El libertador Bolívar, que murió en esta ciudad, hay muchas historias sobre eso. El libertador, que era un emancipador, también incompleto, porque él murió con un esclavo al lado. Al parecer no le dieron agua, simplemente, en una hacienda aquí cerca. Se conmemora con un monumento fascista. Bolívar nunca hubiera sido fascista. Un arquitecto italiano lo trajo un presidente liberal en los años 30, hizo el monumento y lo hizo como hacían las construcciones en Italia en ese entonces, de Mussolini. Y nos dejó ese esperpento arquitectónico ahí que no se puede quitar, pero allí murió Bolívar incompleto. Y nos dejó un mensaje de unidad en América, él, y hay tema de discusión de esta declaración conjunta en uno de sus puntos. Él quería una unidad política latinoamericana. Difícil en ese momento, todo nacía, todo era nuevo. Cómo construir un parlamento, cómo construir partidos, él no quería. Cómo construir la palabra democracia cuando existía esclavitud, era el mismo planteamiento que se hacía en los Estados Unidos de Norteamérica. Cómo construir libertad si se tenía esclavos. Y llevó a los Estados Unidos a una guerra civil profunda y terrible, y a nosotros también, aquí en estas mismas tierras. La literatura de 100 años de soledad muestra la soledad de Colombia en su lucha incompleta y permanente por algo que ya ni sabe qué es, pero que en el fondo no es más sino alcanzar libertad y democracia. Ese Bolívar incompleto quiso unir a América Latina, integrarla, y se convocó el Congreso Anfictiónico, hoy se llama en Panamá. Pero yo quisiera aquí una venia histórica, y es que Panamá en ese momento era la Nueva Granada española. Y la Nueva Granada española se independizó a través de los combates, hubo guerra, y hizo parte entonces a partir de 1819
de la República La Gran Colombia. Y desde la Gran Colombia, que juntaba lo que hoy es Venezuela, Ecuador, Panamá, Colombia, la costa mosquitia de Nicaragua, República Dominicana llegó por 15 días a tener nuestra bandera. Nació todo de Haití. Hoy hay conflictos entre Haití y República Dominicana, pero esta bandera en su color azul y rojo es la misma bandera de Haití que está por aquí presente. De Haití nació la idea de la libertad y nació de los negros que se liberaban de los franceses que a su vez habían peleado por la república en su tierra con la consigna de libertad, igualdad y fraternidad. Poner el Congreso anfictiónico como una idea de integración americana original en el istmo, que era lo que juntaba el norte y el sur, hubo la gran discusión si Estados Unidos debía entrar o no. Bueno, historia. Pero yo creo que es bueno la remembranza en la declaración. La Unión Europea ha tenido un proceso más reciente de integración, pero más exitoso. El nuestro es más antiguo, arranca quizás de este Congreso anfictiónico, pero más literario, más retórico, menos eficiente, la verdad sea dicha. Hay fuerzas centrífugas que nos apartan. La economía misma del mundo ya plantea unos retos para cada país que yo creo, en mi opinión, deberíamos asumir de manera unificada, pero a veces nos separamos en esos retos. Finalmente hay dos procesos de integración, uno aquí en América Latina y el Caribe, que creo que hay que profundizar, y hay otro más desarrollado, también con problemas, discusiones en sus pueblos, en Europa. Y ambos se guían por la tesis de la libertad y la democracia. La pregunta ya no es cómo fue en el pasado, sino cómo es hoy. ¿A qué se refiere la libertad hoy? ¿A qué se refiere la democracia hoy? Cuando caen bombas en Gaza. Y aún hoy caen bombas. Y un pueblo ha sido masacrado. Y ahora caen misiles en el Caribe. Los mismos, la misma fabricación de los que caen en Gaza, caen aquí sobre personas pobres todas. En esta ciudad murió uno. Ayer visité su familia, el señor Alejandro Carranza, de padre pescador, el pescador, experto en manejar lanchas, quizás contratado, quizás no, no sabemos, pero murió por un misil en las aguas del Mar Caribe. La sangre tiñó el azul. Y visité a su familia para constatar, porque lo acusaron y su muerte está bajo la tesis de que es un narcoterrorista, nuevo concepto. Y la familia vive sin techo, aislada en el barrio más pobre de Santa Marta. Su hija quedó sin universidad, era su ansia. Quizás el padre, desesperado por darle una universidad a su hija, hizo algo que no debió ser, pero jamás esa familia, ni su padre, ni sus hijos, ni él, podrían ser calificados como narcoterroristas. Y a la luz de los tratados que nosotros hemos firmado, a la luz también de la democracia y la libertad en el mundo, pues ha sido simplemente asesinado. Una ejecución extrajudicial, ya son decenas en este mar que es hoy la casa que nos acoge. Ese es el mundo de hoy. ¿Qué hacemos con esta reunión en el mundo de hoy, en medio de los misiles? Y aunque cada uno aquí, como representante de su gobiernos tienen posiciones diferentes, lo sé, creo que deberíamos ser conscientes que en el mundo de hoy, donde avanza la barbarie, allá en el Medio Oriente, allá en Ucrania y Rusia, allá aquí en el Caribe, donde nació para América la palabra libertad, la palabra democracia, la palabra poder popular, el palenque, que era poder popular, lo que tenemos es que ser faro, en mi opinión, luz. Siglo de las luces, decían de Europa.
pero el siglo de las luces europeo fue también caribeño. Hay hermosos libros de literatura. Nosotros somos buenos poetas. Alejo Carpentier tiene una novela que se llama El siglo de las luces, que muestra cómo ese mundo de las luces, que no es más que la linterna de Diógenes de Grecia, pero traída al presente, se creó en el Caribe de una manera diferente. El siglo de las luces caribeño trajo independencia para América, al norte, al sur y al centro. Este es un mar de la revolución democrática, sobre el cual están cayendo los misiles. Entonces, ¿cómo podemos ser faro aquí encontrándonos europeos y latinoamericanos y caribeños? Faro del mundo, sin caer en la tesis de que somos superiores, sin caer en la tesis que entonces somos para dominar, somos para dialogar. Si hay una característica especial del pueblo latinoamericano, es que por tener todas las sangres del mundo en sus venas, puede hablar con el mundo. Puede hablar sin problema con el mundo. Podemos bailar, sea en Arabia, sea en África, sea en Asia, sea en Europa, sea aquí, y bailamos. Y el baile, como vimos anoche, es una danza con las estrellas y con el otro y la otra, con la diferencia. Podemos aquí ser diferentes y entendernos, aunque a veces nos matamos entre nosotros mismos. Colombia ha sido un ejemplo de cómo puede salir de una violencia y entrar consecutivamente a otra, pero desde esta instancia lo que yo propongo, y no me alargo porque sé que se nos agota el tiempo, este café que hacen los indígenas, el chocolate, cacao, nuestros productos, no son mercancías prioridad. Las mercancías son para la vida. La prioridad es la vida. La Sierra Nevada, como dicen los indígenas aquí, es el corazón del mundo. No estamos haciendo literatura, es verdad. Cuarto país en atraer las especies de animales nómadas del planeta es porque hay una energía aquí. Y así lo consideraron los indígenas ancestralmente. Por eso la lucha contra España, apenas llegó España a ser esta ciudad de Santa Marta, duró un siglo, no escrita en la historia, un siglo de resistencia indígena. Por eso se subieron a las montañas para preservar un pensamiento. Y ese pensamiento que aquí se expresa no es más que cuidaron el corazón del mundo. Cuidar el corazón del mundo, si aquí esto cae, se destruye el mundo, es la tesis de los pueblos indígenas que viven aquí. Y por eso quise que este lugar fuese el centro de esta reunión. Porque aquí, en el corazón del mundo, tenemos que cuidar el mundo, en su naturaleza, en su vida, en la coexistencia de los seres humanos. La bandera sigue siendo la misma, una humanidad libre y una democracia global que permita nuestras diferencias de todo tipo, que son nuestra riqueza. Una humanidad unánime es una humanidad muerta. ¿Cómo lograrlo en paz? ¿Cómo pacificar lo que hoy es guerra, tormenta? ¿Cómo contener las fuerzas que están desatando la barbarie? ¿Cómo hacer realidad la democracia en el mundo? No como una fórmula única que un país exporta, sino como una construcción colectiva de diálogo de civilizaciones. Aquí hay un diálogo de civilizaciones y puede ser ejemplo para el mundo. Se encontraron dos civilizaciones con sangre, a espada y flecha, durante un siglo aquí, matándose mutuamente. Ahora nos encontramos en paz. Dos civilizaciones diferentes, varias civilizaciones diferentes. Es posible una humanidad en la diferencia. Por eso quiero que la cumbre CELAC-Unión Europea, es mi deseo, sea un faro de luz en medio de la barbarie y pueda decirle al mundo que encontrarnos, que dialogar entre varios
que una democracia global y que una humanidad libre es posible ahora, aún cuando la barbarie avanza y asesina gentes. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Muchísimas gracias, señor presidente de la República de